Bienvenidos a La Voz de la Alianza Internacional, donde siempre estamos hablando de los tiempos que ya estamos viviendo de acuerdo a la profecía. Todo lo que hoy se vive ya previamente fue anunciado por la palabra de Dios. La Iglesia de Jesucristo es la voz profética en la tierra y desde hace 21 siglos atrás se está predicando del futuro. El futuro nos ha alcanzado, estamos en medio ya del tiempo de este futuro que habla la palabra de Dios acerca de la segunda venida de Cristo Jesús. Hoy estamos en primavera y estamos en medio de una pandemia que tiene que ver con un virus que ha afectado al mundo entero. Por eso hoy estaremos hablando nuevamente de lo que enseña la Biblia acerca de los tiempos actuales, o mejor dicho, acerca de lo que debemos hacer o conocer, porque la Biblia no es un libro religioso, es un libro de vida, de la vida diaria, es un manual para que conozcamos cómo comportarnos y cómo actuar, sobre todo en tiempos de crisis, en tiempos de contingencia, en tiempos de pandemias. Así que no es para caminar con miedo ni con temor, porque Jesucristo habló de todo ello. Así que debemos afirmarnos en el conocimiento de la palabra de Dios, que es la Santa Biblia, y hoy estaremos escudriñando de la Biblia, hablando de un tema muy importante. Sí, tenemos que tener en cuenta que Dios siempre tiene lo mejor para los que son suyos, y este es un tiempo de levantar nuestra vista, no a lo que está en la tierra, sino a lo que está en el cielo, porque es mejor lo que está en el cielo que lo que está en la tierra, y de esa manera vamos a ver la provisión sobrenatural de Dios, vamos a ver recuperación, y vamos a ver la prosperidad, el resguardo de Dios, el respaldo de Dios, es lo que vamos a ver. Por ello, es un tiempo para santificarse, para consagrarse, y por eso aprovechemos el tiempo que queda de cuarentena para buscar a Dios, porque Dios siempre da salvación para aquellos que le buscan. Sí, hay que continuar con esta jornada nacional de quedarse en casa y la sana distancia, si hay que estar en las calles por alguna situación, siempre guardando las distancias correspondientes y también las medidas sanitarias. Así que tenemos que ser obedientes a las instrucciones que dan las autoridades, pero tenemos también que conocer qué pasa más allá del mundo de lo natural, qué pasa en este mundo que está siendo hoy sacudido, confundido, y que necesitamos saber la verdad. Por eso vamos a ir al conocimiento de la Biblia, la palabra de Dios. El hombre fue creado para tener conocimiento revelado, el conocimiento que revela o da a conocer Dios desde el cielo. Así que hablaremos sobre el hombre en su batalla. El hombre fue creado a la imagen y semejanza de Dios. Esta enseñanza, cuando un servidor vino al conocimiento de Jesucristo, fue una enseñanza que a mí me impactó de manera personal, porque yo nunca conocía de lo que la Biblia me empezó a enseñar. Desde entonces, para mí es una enseñanza de lo fundamental para la vida del creyente, y todos debemos conocer acerca de esta enseñanza para que no caigamos en los engaños del enemigo. Satanás, el diablo, está en la tierra y está engañando a muchas personas. La Biblia nos habla de que hay una batalla que tenemos que librar, y esa batalla es en el mundo de lo espiritual. Cuando hoy se habla de virus, un virus es un patógeno, es un elemento nocivo, es una toxina tóxica, o sea, el nombre lo dice, toxina,
porque va a dañar el cuerpo, va a envenenar el cuerpo, va a traer destrucción dentro del cuerpo. La Biblia no le llama virus, la Biblia le llama espíritu inmundo. La Biblia habla de los espíritus inmundos que están aquí en la tierra para entrar al cuerpo y dañar el cuerpo. Así que cuando estamos conociendo acerca de la obra de este virus, el COVID-19, cómo está afectando una célula en particular y domina a las células para que dañen otras células y vaya todo un órgano como puede ser el pulmón ser afectado o los mismos riñones, en fin, el cuerpo mismo se va afectando en el sistema respiratorio. Es la obra propia de un demonio dentro del cuerpo. Por eso tenemos que conocer quiénes somos como seres creados por Dios. Dios es el creador del ser humano, pero debemos entender que la batalla o el conocimiento de lo que tenemos que tener es el conocimiento de lo espiritual. Por eso la Biblia es un libro de lo espiritual, porque va a la raíz del problema. Jesucristo se movió en lo espiritual. La iglesia cristiana fue creada para moverse en lo espiritual. El hecho de que hayan algunas personas que lleguen a alguna iglesia cristiana y no se estén moviendo en lo espiritual, no quiere decir que esta es la iglesia que Dios llamó a servirle aquí en la tierra. No, la iglesia fue creada y llamada para moverse en lo sobrenatural, o sea, en lo espiritual. Dios es espíritu, la iglesia se mueve en el poder del Espíritu Santo. Por eso en Efesios 6:12 habla de una batalla o de una guerra que libramos en lo espiritual. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Hace 21 siglos Jesucristo ya derrotó al diablo, dio nacimiento a la iglesia, una primavera como la que estamos viviendo. Estamos en el mes de abril, un mes muy hermoso, pero ya llevamos 4 meses con esta pandemia. Así que debemos escudriñar de la Biblia, de lo que sucedió cuando vino el Espíritu Santo al planeta Tierra, enviado por Dios el Padre a través de Jesucristo para dar nacimiento a la iglesia. La iglesia nace con el Espíritu Santo, con el poder del Espíritu Santo. Por eso Jesucristo profetizó que vendría el tiempo donde ríos de agua iban a correr del interior del creyente, del cristiano. Podemos leer Juan 7:38, Jesucristo está en la fiesta de tabernáculos, la fiesta de 7 días, la fiesta de otoño, era la última fiesta del año. Entonces Jesucristo profetizó el futuro, profetizó para lo que vendría en la primavera, la venida del Espíritu Santo. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Por eso el tema de hoy es la batalla del interior. Tenemos que librar una batalla en nuestro interior. Tenemos que conocer entonces quiénes somos. Tenemos que ir a la Biblia para saber qué dice la palabra de Dios acerca de la creación del hombre. En 1 de Juan, capítulo 4, versículo 4, la Biblia habla de que ya Jesucristo, ahora, por el Espíritu Santo, para todos los que somos creyentes en Cristo, hemos sido bautizados en el Espíritu Santo, porque cuando Cristo habló de que ríos de agua viva iban a correr, se refería al bautismo en el Espíritu Santo, que es una fuente de agua viva. Es la fuente del poder de victoria de Cristo Jesús contra las acechanzas del enemigo.
Por eso necesitamos ir a la Biblia y conocer acerca de lo que enseña de nosotros los que creemos en Cristo. En 1 de Juan 4:4, la Biblia habla la palabra de que el que está dentro de nosotros es mayor que el que está allá afuera. Dice la Escritura, hijitos, vosotros sois de Dios y los habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. O sea que todo cristiano verdadero, bautizado en el Espíritu Santo, lleno del poder de Dios, es un victorioso. Y Jesucristo está caminando con cada cristiano de victoria en victoria. En estos tiempos de contención, en estos tiempos que estamos viviendo, para el cristiano es un tiempo de prueba de fe. Le hemos creído al Señor porque cada domingo vamos a nuestras iglesias. Cada domingo escuchamos mensajes de que Cristo murió en la cruz, pero resucitó al tercer día y que Cristo ahora mora dentro de nosotros. ¿Cuántas personas están hablando del Espíritu Santo? Hablan del poder del Espíritu Santo. Bueno, pues estamos en un tiempo de prueba. 4 meses de prueba. ¿Cómo vamos pasando la prueba? Toda prueba es temporal. Pronto ya terminará esta prueba. Pronto terminará lo de este virus. Ahora, ¿cómo estamos nosotros en nuestra fe? Por eso, si vamos a quedarnos en casa en esta jornada cívica o nacional por nuestra salud, tenemos salud física, necesitamos entonces escudriñar la Biblia en la casa. La Biblia es el libro de vida, porque va a terminar esta pandemia. ¿Y qué vamos a hacer después? Porque terminando esta crisis de la pandemia, el mundo ya no volverá a ser igual. Ni la religión, ni el mundo de la economía, ni el mundo de la política, nada será igual. Así que necesitamos estar en un nuevo nivel de fe. Es tiempo de orar allí en la casa y preguntarle a Dios, Señor, enséñame, guíame, ¿qué debo conocer? Porque vamos a entrar a una etapa desconocida para muchos, pero Dios está en control. Así que necesitamos caminar con el Espíritu Santo, y el Espíritu Santo viene a morar dentro de nosotros para que nosotros empecemos a conocer al Dios que nos ama y cómo enfrentarnos a los problemas de la vida diaria. Por eso el tema es el hombre que debe ganar la batalla desde su interior, y esta es la primera enseñanza que para mí fue muy importante, me la dio a conocer el Señor y quiero compartirla con ustedes. Habla de la creación del ser humano y el resumen de lo que es el ser humano lo tenemos en Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 23. Primera de Tesalonicenses 5, 23. Y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Aquí la Escritura dice que todo nuestro ser, el ser humano, espíritu, alma y cuerpo. Dios creó al ser humano en 3 partes: espíritu, alma y cuerpo. Así como la Biblia habla de 3 personas en la deidad, la persona del Padre, la del Hijo y del Espíritu Santo, pero los 3 son uno, una unidad. Es lo mismo en el ser humano. No podemos separar el espíritu humano del alma humana, del cuerpo humano. Donde está el cuerpo humano, lo que vemos es el cuerpo de una persona. Dentro del cuerpo está el alma humana,
y está el espíritu humano. El punto central es el espíritu del hombre. Dios creó este espíritu. Leamos Zacarías capítulo 12, versículo 1. Allí habla de la creación del espíritu. Dios creó el espíritu humano. Vamos a leer en Génesis también, capítulo 2, versículo 7. Primero Zacarías 12:1 y después Génesis 2:7, que habla de la creación del ser humano, de la creación de Adán. Dice, profecía de la palabra de Jehová acerca de Israel. Jehová, que extiende los cielos y funda la tierra, y forma el espíritu del hombre dentro de él, ha dicho. Aquí dice la Biblia, forma el espíritu del hombre dentro de él, dentro del cuerpo. Dios creó el espíritu del hombre, creó el cuerpo. Dios es el creador del espíritu y del cuerpo. Cuando Dios creó el espíritu y el cuerpo, también creó el alma. Vamos a leer primero Génesis 2:7. Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Fue el hombre un ser viviente, dice la Biblia. O sea que Dios de la tierra hizo lo que podemos conocer un cuerpo inerte, se le conoce como un cadáver. ¿Qué fue lo que creó Dios? Un cadáver, porque no tiene vida. Un cuerpo sin vida. Es un cuerpo sin vida. Hasta que Dios sopló de su aliento. La vida viene de Dios. Del aliento de Dios, del soplo de Dios. Es el soplo de Dios, el aliento de Dios, el espíritu de Dios. El espíritu de Dios. Entonces Dios sopló. Es lo que dijo Jesucristo. Van a correr ríos de agua viva del interior. ¿A dónde iba a estar la vida del hombre? Dentro del cuerpo. Por eso el cuerpo que no tiene espíritu no puede estar moviéndose. Hay que sepultarlo porque viene del polvo. Del polvo fue hecho y al polvo retorna. Así que la vida está en el espíritu. El espíritu es el que mueve al cuerpo. El que da vida. Es el que da vida. Entonces, Dios es espíritu, dice la Biblia. Dios es vida, Dios es espíritu. Sopló espíritu de vida al cuerpo inerte y entonces el cuerpo, el ser, pasó a vivir. Por eso es un ser viviente. Y en Primera de Corintios la Biblia le llama alma viviente. De otra manera, el alma viviente, el alma que vive, el alma humana fue creada cuando Dios sopló sobre el cuerpo hecho de la tierra, sopló vida. Entonces, del espíritu, de la conjunción del espíritu y del cuerpo, se forma también el alma, y el alma pasa a ser el punto central del ser humano. En el espíritu está la comunión con Dios. Si yo quiero oír de Dios, si yo quiero estar en comunión con la voz de Dios, con la palabra de Dios, tengo que abrir mi espíritu. O sea, tengo que estar atento en mi espíritu. No son con los sentidos, a la palabra de Dios. No son con los sentidos físicos humanos, sino que son con el espíritu del hombre. Así es. Los sentidos físicos están en el cuerpo. Están en el cuerpo. ¿Sí? Son los ojos, sí, los oídos, tacto, las manos, ojos, oídos, el gusto, el olfato. 5 sentidos. Pero si queremos conocer a Dios y estar en comunión con Dios, nuestro Creador, entonces no es con los 5 sentidos, será con mi espíritu. Así que es en mi espíritu donde yo tendré la conciencia de ser quien soy, la conciencia del pecado, porque es allí donde yo puedo discernir si estoy en pecado o no en pecado, si estoy en la verdad o estoy en la mentira. Es mi conciencia. Tengo conciencia de la verdad,
que me hace libre del engaño de Satanás. Dios directamente se comunica a mi espíritu. Dios es espíritu, Él sopló espíritu, está en comunión con mi espíritu. Así fue la creación original en Adán, antes del pecado. Así que Dios sopló y del cuerpo tomó vida, ese cuerpo inerte, y vino el alma viviente. El alma, ¿qué es el alma? El alma es el centro de los controles de nuestro ser. Es el centro de nuestra vida. Es donde yo pienso, Sí. es el lugar de mis pensamientos, Emociones. de mis propias emociones. Es por eso que yo lloro cuando hay una tragedia, es cuando yo me deprimo, cuando estamos viviendo situaciones lamentables, o me angustio en situaciones como esta crisis de la pandemia, viendo cuántas personas están siendo afectadas. Así es. Entonces, eso tiene que ver con mi alma. Mi alma es sensible a la necesidad del ser humano. Entonces, porque yo soy un ser humano. Sí. Entonces, allí está toda mi vida. Están mis pensamientos, están mis emociones, y es allí donde está el control de mi cuerpo. Es allí donde yo le ordeno a mi cuerpo, a mis pies, muévanse. Es donde yo le digo a mi cuerpo, levántate cuando estoy acostado. El cuerpo no debe mandar. Es el alma que está Sujeta ordenando. al Espíritu de Dios. Es la creación de Dios. Dios creó el espíritu y formó el alma. El alma es el centro de control del cuerpo. Por eso le decimos al cuerpo lo que tiene que hacer. Es lo que dice el Salmo 103. Bendice, alma mía, y bendiga Jehová. todo Está mi ser, su santo ordenando. nombre. Está ordenando, es una orden que parte del espíritu al alma, el alma al cuerpo. Así que todo esto es un orden. Cuando uno va aprendiendo acerca de la naturaleza como fuimos creados, esto es conocimiento de la verdad. Cada persona que conoce y sabe su identidad en Dios, ya no hay diablo que le pueda engañar. Por eso yo digo que esta es una enseñanza fundamental, sobre todo para estos últimos tiempos que estamos viviendo, porque Jesucristo, hablando en profecía sobre los últimos tiempos, dijo: mirad que nadie os engañe. ¿Dónde está engañando el diablo? El diablo está engañando con todo lo que le rodea al hombre, todo lo que le rodea al cuerpo. El cuerpo es el contacto con el mundo. Los 5 sentidos, nuestros ojos vemos las cosas del mundo, oímos las cosas del mundo, percibimos todo lo del mundo. Entonces tenemos que tener el cuidado. El campo de batalla es la mente y es el alma. Sí. El campo de batalla espiritual. El diablo ataca de afuera hacia adentro. Y Dios presenta la batalla de adentro hacia afuera. Por eso el que está dentro de nosotros es mayor que el diablo que está allá afuera en el mundo. Jesucristo ya derrotó al diablo. Lo que tenemos que hacer ahora, para eso somos cristianos, porque cuando no éramos cristianos, pues éramos dominados por los pensamientos de este mundo, por los deseos, lo que venía del diablo, los deseos de las concupiscencias de este mundo, o sea, de la carne, porque debido al pecado de Adán y Eva, nacimos ya en una naturaleza pecaminosa. La Biblia le llama la concupiscencia de la carne o dominio del pecado hacia las cosas de este mundo. Por eso el diablo tiene atrapado a muchas personas en su fornicación, en su adulterio, en sus malas acciones, en sus malos pensamientos, personas que están cada día cometiendo mayor daño al prójimo. ¿Por qué? Porque está atrapada su alma. El centro de control del ser humano está atrapado. El diablo atrapa el alma. En el alma está la mente.
El diablo atrapa la mente. ¿Cuál es el poder del diablo que está usando de afuera hacia adentro? Se le llama la hechicería. El poder de la hechicería es el poder de dominar la mente por medio de los ojos, por medio de los oídos, por medio de la música, por medio de los colores, por medio de todo lo que perciban los 5 sentidos, por medio de la comida. Así que el diablo toma control de la mente y empieza a dominar. Es lo que está haciendo este virus. Este virus penetra a una célula viva dentro del cuerpo y empieza a dominar esa célula hasta que esa célula se reproduce afectando. Se somete Y de ahí se reproduce. Empieza a afectar Así a es. otras células. Así Eso se llama, en cuanto a Control. la palabra de Dios, control, dominio. Dominio, hechicería. Está Eso es controlando, hechicería. está dominando Ese es las espíritu de células, hechicería. las células malas por este virus COVID-19. Está dominando todo el interior hasta cubrir un órgano que puede ser el pulmón o los pulmones, hasta que atrapa y ya no hay forma de vivir. Así que la Biblia dice en Juan 10:10 que Satanás está aquí para hurtar, matar y destruir, pero Jesucristo dijo: yo he venido para que darles tengamos vida y vida en abundancia. Por Vida eso, eterna. amigo, amiga, hablar de Jesucristo no es hablar de religión. Hablar de la Biblia no es hablar de religión. Hablar del cristianismo no es hablar de ninguna religión. Es hablar de la verdad que nos hace libres de todo engaño del enemigo, porque hay un diablo engañador en la tierra. El diablo sí usa la religión para atrapar, para engañar, pero cuando conocemos estos principios establecidos en la Biblia, ya no habrá diablo que te pueda engañar. Por eso tenemos que conocer acerca de estos principios. Puedes leer Job 27:3, vamos al alma, Job 27:3. Dios crea el espíritu, pero también el alma, versículo 27:3. Que todo el tiempo que mi alma esté en mí y haya hálito de Dios en mis narices. Allí está hablando del alma y del hálito de Dios, que es el espíritu. Dice que todo el tiempo que mi alma esté en mí y haya hálito de Dios en mis Hálito narices. o aliento de Dios. O aliento de Dios en mis narices. Es Job hablando. Job en el tiempo de la prueba. Dios estaba probando a Job y Job estaba hablando con Dios en este pasaje. Y está hablando de su alma y de su espíritu. Génesis, ya leímos Génesis 2:7. Vamos al cuerpo, Salmo 139, versículos del 13 al 16. Salmo 139, versículos del 13 al 16, habla de un diseño divino. El cuerpo de nosotros, los seres humanos, fueron hechos de acuerdo al diseño de Dios. Dios tiene un libro de diseños. Dios, a través de ese libro de diseños, creó tu cuerpo. Por eso tienes ciertas características físicas en tu cuerpo. No hay dos personas iguales. Todas somos diferentes. Dios no hace copias. Dios es original. Por eso tenemos aquí el Salmo 139, 13 al 16. Porque tú formaste mis entrañas, tú me hiciste en el vientre de mi madre. Te alabaré porque formidables, maravillosas son tus obras. Estoy maravillado y mi alma lo sabe muy bien. Sigue leyendo al 16. No fue encubierto de ti mi cuerpo, bien que oculto fui formado y entretejido en lo más profundo de la tierra. Mi embrión vieron tus ojos, y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas, sin faltar una de ellas. En tu libro todo estaba escrito, dice aquí la palabra de Dios. Todo lo que Dios creó fue conforme a diseño divino. Dios es Dios de plan y de propósito, es el arquitecto que primero diseñó y después hizo, creó. Así que tenemos que conocer que cada ser humano es diferente porque Dios lo hizo así.
somos espíritu, alma y cuerpo. De otra manera, somos espíritu, tenemos un alma y habitamos dentro de un cuerpo. Cuando estemos mirando a una persona, debemos saber que dentro del cuerpo de esa persona está el espíritu y el alma de la persona. La persona es el espíritu y el alma. Cuando una persona llegue a fallecer, lo que queda en la tierra por ahorita será el cuerpo. Hay que llevarlo a la sepultura, pero el espíritu y el alma tienen que salir. Cuando sale el espíritu y el alma, solamente queda un cuerpo inerte. Por eso la vida está en el espíritu. Quien da vida al espíritu humano es el Espíritu Santo. Por eso Jesucristo dio nacimiento a la iglesia. ¿Cuándo fue formada la iglesia? En la cruz del Calvario. ¿Qué fue lo que hubo en la cruz del Calvario? Un cuerpo muerto. Un cuerpo muerto, el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo muerto. Cuando Él dijo, consumado es, estaba ya muerto el cuerpo porque su espíritu y su alma habían salido. Por eso dijo, Padre, en tus manos entrego mi espíritu. Pero Dios es Dios de resurrección. Cristo es la resurrección. Jesucristo cumplió el propósito de ir al infierno mismo, de bajar a las profundidades de la tierra para arrebatarle al diablo la llave de la muerte. Y al tercer día Dios el Padre le resucitó para dar nacimiento a la iglesia cristiana, para predicar la vida resucitada de Cristo. Por eso Jesucristo dijo, no pueden irse a predicar todavía hasta que reciban el poder de resurrección, el poder que vendrá del Espíritu Santo para que puedan ustedes enfrentarse al diablo y sus obras engañosas aquí en la tierra. Por eso Jesucristo dijo en Hechos 1:8, y recibiréis poder cuando haya venido el Espíritu Santo y me seréis testigos. No podemos hablar de un Cristo que no conocemos. ¿Dónde conocemos a Cristo? Por medio de la Biblia, la palabra de Dios, cuando el Espíritu Santo, el autor de la Biblia, me lo revela en mi espíritu. Cuando yo abro mi espíritu a leer la Biblia, el Espíritu Santo me empieza a revelar la palabra de Dios. ¿Dónde se almacena la palabra? Pues en mi CPU, en mi alma. Tu mente. En el alma. En el alma. Es el centro de control. Hoy en día los nutriólogos están hablando, ya que hablaste de mente o hablaste porque hablan del cerebro. Así es. Entonces hay dos cerebros. Un cerebro el que tenemos en la cabeza. Físicamente. Pero hay otro cerebro, el que tenemos en el estómago. El que tenemos en el estómago. Porque recibimos la vida física de los nutrientes de la comida. Así que hay una relación entre el estómago, los intestinos, nuestras entrañas y las emociones. Y el cerebro. Sí, así que por eso hay personas que si no están bien alimentadas o en la alimentación correcta, empiezan ya a padecer síntomas de envejecimiento en su cerebro. De estrés, empiezan a tener ya ciertas lagunas mentales, el estrés de la vida diaria hace que la persona vaya menguando en su físico, en su salud física. Por eso, todo esto el Espíritu Santo nos los va enseñando, porque somos tres partes. Somos espíritu, debo conocer mi espíritu. Somos alma, debo conocer mi alma. Yo debo hablar con mi espíritu, debo hablar con mi alma. Yo debo conocer mi cuerpo y debo hablar con mi cuerpo. Y debo bendecir. Yo bendigo. Por eso, 1 de Tesalonicenses 5:23 dice la Escritura, que el Dios de paz os santifique. Por completo. Quiere decir que puede ser contaminado mi espíritu, puede ser contaminado mi alma, puede ser contaminado mi cuerpo. Si Dios me va a santificar es porque me va a purificar, me va a limpiar, me va a apartar del pecado. Lo bueno de la salvación, lo que dice 1 de Tesalonicenses 5:23. Lo bueno de la salvación que Dios nos ofrece es una salvación completa, de manera integral, espíritu, alma y cuerpo. Sí, pero no es de todos esta enseñanza. Así es.
simplemente creen de que es nada más lo físico. Sí, pero la aquí lo persona. dice, que todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. O sea, que sí cuentan los tres. Sí, pero hay que mantener en santidad. Los tres. La santidad es apartado del pecado, apartado del pensamiento del mundo. Los tres. Tanto mi espíritu debe estar apartado de todo ello, tanto mi alma, mis emociones, yo debo cuidar mis emociones, lo que yo pienso, mis decisiones, debo cuidarlo. Entonces debo apartarme de todo ello. Tiene que ser santificada mi alma, pero también mi cuerpo, mi cuerpo. Dice la Escritura que debemos tener cuidado con el cuerpo. El único pecado que se comete con el cuerpo, ¿cuál es? La fornicación. La fornicación. ¿Por qué Dios sanciona el sexo ilícito fuera del matrimonio? Porque cuando hay fornicación son los demonios. Así que hoy estamos hablando de espíritu, de virus. Bueno, es un virus que va a entrar por medio de una relación sexual. La Biblia dice que detrás de cada ídolo están los demonios. Los demonios están al acecho de cómo entrar al cuerpo. Están viendo la manera. Y la Biblia nos dice, esto es importante porque la palabra es muy clara en 1 Corintios, que debemos tener cuidado con la fornicación. O sea que son exhortaciones que tenemos en la Biblia. Ahora, nosotros, ¿cómo libramos la batalla de la tentación que tiene que ver con la fornicación? Ya que en Adán y Eva pecamos, hay un poder de la concupiscencia que me impulsa a los deseos inmoderados sexuales, ¿cómo se llama? A los deseos carnales, de la concupiscencia, de los deseos pasiones desordenadas, desordenadas, dice la Biblia, todo ello porque somos pecadores. Entonces, para esto murió Cristo, para enseñarnos de que el único lugar de estar en una situación de control en cuanto a los deseos de la carne es la cruz del Calvario. Por eso, en oración yo debo llevar toda obra de mi carne a la cruz. Si yo soy una persona con deseos sexuales desordenados, con lujuria, con concupiscencia en mi carne, tengo deseos de fornicación, esa es mi debilidad en mi carne. Yo debo conocer qué pasa en mi cuerpo. Si no me conozco, tengo problemas. Entonces, el que sí me conoce es Dios, pero Dios está esperando que yo actúe. Y también el diablo sabe cómo atacar. El diablo está esperando que yo cometa un error. Entonces, yo tengo que llevar en oración los deseos de mi carne a la cruz del Calvario. ¿Quién me ayuda? Está en Romanos capítulo 8. Quien me ayuda a hacer morir las obras de la carne es el Espíritu Santo. Por eso el Espíritu Santo es el Espíritu de santidad que me va a ayudar en todo aspecto de la vida humana. Para eso es la oración, para poder librar esas batallas de la tentación. Cuando el diablo trata de hacerme caer, yo oro a través de la oración y la declaración de la palabra. Yo soy liberado, soy sanado, soy restaurado y termino en paz. Por eso en paz tenemos con Dios, en en paz Jesucristo con el prójimo. tenemos un recurso inagotable. Inagotable. Por ejemplo, cualquier pasión desordenada que tú no puedas dominar, ya Cristo ya la dominó, ya la venció en la cruz del Calvario. Así que tú puedes decir, con Cristo estoy crucificado y crucifico este deseo, crucifico cualquier maldad que tengas, la crucificas allí junto con Cristo en la cruz del Calvario y la haces morir. Y tú renuncias a todo eso y pides perdón. Y entonces vas a ver la efectividad que tiene el poder de la cruz de Cristo y la sangre de Jesucristo. Puedes leer 1 Corintios 6, 18. ¿Querías comentar algo? Sí, yo creo que sí. Bueno, el cuerpo, lo compararíamos el cuerpo, el espíritu y el alma como el cuerpo y dos luchas o dos fuerzas que se están peleando el cuerpo, ¿no? Es como decir que dos novias se están peleando por un varón. Sí. Porque
el cuerpo decide prácticamente con quién irse, ¿no? Si con el espíritu o con el alma. Esa es la lucha que se Esa libra. es la lucha interna Pero- que Cada tenemos. persona, sí. Pero cada persona decide en la única cosa que Dios le dice, libre albedrío, su Sí. voluntad, su decisión. Sí, pero bueno, vemos, el alma es terrible, o sea, donde está, domina, ¿no? Por las pasiones, Los el caer en deseos. tentación, el pecado, etcétera, ¿no? O sea, el alma nos lleva a pecar, realmente. Sí, Pero el espíritu siempre nos lleva a hacer lo que es justo, Correcto. lo que es correcto. lo que es bien delante de Dios. Y siempre lo bueno es mayor que lo malo. O sea, el bien siempre Se prevalece vence con sobre el el mal. bien, el mal. Sí, por ello lo que quiero decir es que no importa qué tantos pecados hayamos hecho, o sea, Dios sabe que, como dice Salmo, ¿no? Él Sabe se nuestras acuerda, debilidades. Él se acuerda que somos polvo. Así O sea, es. Él sabe todo acerca de nosotros. Así es. Pero podemos solucionarlo si vamos a Dios. Así es. Y entonces en Dios tenemos fuerza porque Jesucristo vemos, Él es un claro ejemplo, porque Jesús, bueno, para empezar, Él nació sin pecado. Él nació por el Espíritu Santo. Hablamos del viento del Espíritu Santo, que es el Ruach de Dios. Fue el Espíritu Santo quien dio nacimiento a Jesucristo en el vientre de una madre como María, ¿no? La madre terrenal de Jesús. Pero vemos, por eso Jesús nació sin el sexo de un hombre y una mujer. Nació sin pecado. Porque si no, entonces vendría siendo contaminado, porque de acuerdo a Romanos dice que todos hemos nacido en pecado. Desde Pero- Adán y Eva, después del pecado, todos somos pecadores. Y entonces vemos, Jesús nació sin pecado, y no solamente eso, Él no cometió ni un pecado. Así Así fue. es. Él venció las tentaciones, tenemos Así ahí fue. registrados en Mateo capítulo 4. Él venció todas las tentaciones, y Él fue fiel hasta la muerte. Por eso es la única persona que nos puede ayudar. Por eso dice Sí. en Romanos 6:6, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él para que el cuerpo del pecado sea destruido a fin de que no sirvamos más al pecado. Entonces no importa cuántos pecados hayamos cometido o si hemos cometido el peor pecado del mundo, tenemos solución en Jesucristo. Así es. Y podemos vivir una vida sin pecado, porque bueno, también Dios demanda su palabra que debemos de caminar o de andar tal como Jesús anduvo. Y si tenemos el Espíritu de Jesucristo, entonces no la vamos a regar. Vamos a Así estar es. en el temor de Dios, en el bien de Dios. Y bueno, todo esto, por eso estamos hablando de la verdad, que es la palabra de Dios. Jesucristo dijo, conocerán la verdad y la verdad les hará libres. ¿Y cuál es esa verdad? Bueno, la verdad de que el pecado esclaviza, que el diablo esclaviza, cautiva. Y prácticamente es lo que hace el diablo en el alma, ¿no? Pone el lazo para envolvernos. Pero cuando conocemos la verdad, esas cadenas se rompen y entonces viene la libertad, viene la sanidad, porque conocemos la verdad. Y la Y verdad es Cristo. es Nos hace Jesucristo libres, mismo. nos hace libres. Cristo en la obra de la cruz. Cuando clamamos a la Así sangre de Cristo, Sí. seremos libres. Y es cuando el Padre nos perdona de todo pecado Así es. para comenzar de nuevo. Como dijo también Vida en nueva. Romanos el apóstol Pablo, ¿no? Miserable de mí, ¿quién me librará de ese cuerpo de muerte? Solamente Jesucristo. Doy gracias a Dios por Jesucristo, nuestro Señor, que así lo hizo. Por eso la enseñanza básica del Señor Jesucristo fue la oración. Tan es así que los discípulos se acercaron a Jesús porque Él llevaba una vida de oración y le dijeron, Maestro, enséñanos a orar. Fue cuando Jesús les enseñó la oración que hoy conocemos, la oración del Padre Nuestro. En estos tiempos de contención, amigo, amiga, si tú no sabes cómo orar en guerra espiritual para reprender las obras del diablo, esta es una oración modelo. Solamente ora de acuerdo a esta oración. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Empieza a repetir esta oración, Y hay una pero parte- repítela con todo tu corazón y en fe. Y hay una parte ahí dentro del Padre Nuestro que dice,
no nos dejes caer en tentación, Mas líbranos Allí del está. mal. líbranos del mal. Porque tuyo es el reino. Por el medio poder de y esa la oración le estamos pidiendo a Dios la ayuda, que nos ayude contra el tentador, contra Satanás. y contra toda clase de mal. Sí, porque somos débiles en la carne. Si nosotros nos descuidamos en cualquier momento por lo que vemos, oímos, sentimos, el diablo puede tomar ventaja porque vivimos en un cuerpo débil, en la carne. Por eso tenemos que depender del Espíritu Santo, el Espíritu de santidad. ¿Y cómo nos mantenemos llenos del Espíritu Santo? Orando. Por eso Jesucristo habló de la importancia de la oración. Orar. Porque a través de la oración somos llenos del Espíritu Santo. Y al estar llenos del Espíritu Santo, entonces esos ríos de agua viva empiezan a fluir. Y el que está dentro de nosotros estará levantándose como un gigante poderoso contra las huestes del enemigo. El celo de Dios estará en cada cristiano para reprender toda obra de las tinieblas, reprender toda obra de maldad, reprender las enfermedades, reprender este virus en el nombre de Jesús. Solamente por el Espíritu Santo. Jesucristo dijo: recibiréis poder cuando haya venido el Espíritu Santo. Es el Espíritu Santo que viene a darnos ese poder. En 1 de Timoteo dice la Biblia, no nos ha dado Dios un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Sino de poder, amor y dominio propio. Por eso en estos días donde estamos en casa, oremos mucho, hablemos con Dios, leamos la Biblia. La palabra de Dios nos muestra cómo Jesucristo fue a la cruz del Calvario. Y la enseñanza la conocemos cuando Él fue al huerto del Getsemaní. Vamos a leer lo que está escrito en Mateo. En Mateo, Jesucristo dijo cuando se dirigió a la oración en el huerto de Getsemaní. Jesucristo allí dio una gran experiencia o tuvo una gran experiencia con respecto a la oración. Yo creo de que Jesucristo ganó la batalla contra el diablo desde sus rodillas en la oración en el huerto de Getsemaní. Ya cuando fue a la cruz, ya Cristo iba en la victoria que el Padre le había dado en la oración. Dice Mateo capítulo 26, versículo 41, dice el Señor Jesucristo: velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Aquí está la enseñanza. Jesucristo dijo, hay que orar, porque el tentador, el diablo, está presto a hacer caer a la persona en su carne, en los deseos de su carne, en los deseos de sus ojos. El diablo, el tentador, el príncipe de este mundo, está atacando la naturaleza carnal. Pero ¿cómo vamos a contrarrestar esto? Por medio de la oración, porque el espíritu, dice la Biblia, el espíritu humano, nuestro espíritu está presto a la verdad. Por eso la carne está ligada al alma, el alma a la carne, y por eso estamos con miedo y temor por el medio ambiente en que hoy estamos viviendo por esta pandemia. Y muchas personas creen que no hay solución, no hay respuesta. Todo tiene solución. Aquí dice la Biblia que es nuestro espíritu que tiene que fortalecerse en la verdad. Conoceremos la verdad nos hará libres. Así que tienes que dejar que tu espíritu se fortalezca en la palabra de Dios. Lee la Biblia, alimenta tu espíritu. La Biblia es alimento a tu espíritu. Y empieza a declararlo con tu boca. ¿Por qué tienes que declarar con tu boca lo que está escrito en la Biblia? Para educar, enseñar, adiestrar a tu alma. El alma necesita ser adiestrada, enseñada, dirigida por medio del Espíritu que sale por la palabra hablada. Tú hablas a tu alma. Por eso el rey David decía, alma mía, bendice a Jehová. Tenemos que decirle al alma lo que tiene que hacer. El alma se sujeta a la palabra hablada, que es espíritu, que sale de nuestra boca. ¿Cuál es la palabra? La Biblia, la palabra escrita toma vida por la voz
por la palabra hablada. La palabra se hace carne, es palabra viva, y los demonios se sujetan a la palabra hablada, no a símbolos religiosos, no, se sujeta a la palabra hablada. Así que cuando tú le hablas a tu alma, el alma obedece, el alma está bajo la guianza del Espíritu, y si el alma obedece, el cuerpo también obedece. Y por eso podemos decirle: cuerpo, vienes a sanidad en el nombre de Jesús. Todo este es un proceso, es una batalla que empieza en el espíritu, va hacia el alma, termina en el cuerpo. ¿Cuándo termina? Cuando estamos viendo el resultado. Nosotros no caminamos por vista, dice la Biblia. Tú puedes tener 70 años. Estoy viendo en las noticias personas que fueron libradas ahora en Italia, en España. Hasta de 98 años. De 98 años. Personas inclusive con enfermedades crónicas. Sí. Entonces tenemos que entender de que si nosotros le creemos a Dios y confiamos en la palabra de Dios, Dios puede ayudarnos en cualquier momento y en cualquier circunstancia. Pero este es un ejemplo de lo que Jesucristo nos dijo desde el huerto del Getsemaní, para que todos podamos entender. Dice el Señor: la carne es débil, la carne es débil, tu alma sujeta a la naturaleza carnal está en debilidad, estás presto al tentador, a caer en el engaño del tentador. Pero dijo el Señor: el espíritu a la verdad está dispuesto. Esta fue la oración que hizo el Señor Jesucristo. Podemos presentar todo lo que tiene que ver con la oración en el Getsemaní. Allí Jesucristo, Él estableció lo que hoy conocemos como una oración estratégica. ¿Por qué estratégica? Porque fue específica. Era la batalla de batallas, era la batalla definitiva contra el enemigo por la salvación de toda la humanidad. Por eso era específica, una batalla por la salvación de toda la humanidad. Y se establece un escudo de oración. ¿Qué es esto? Jesucristo llamó al apóstol Pedro, llamó al apóstol Santiago, al apóstol Juan. Eran hermanos, eran 3 personas. ¿Qué fue lo que hizo Jesucristo? Un escudo de oración. Jesucristo le dijo: oren. ¿Qué fue lo que el Señor estaba haciendo? Levantando un escudo de oración con 3 apóstoles, los apóstoles que caminaban de más cerca del Señor, mientras Él oraba de manera personal. Así que esto es lo que debemos hacer todos los que somos líderes: levantar escudo de oración en nuestras iglesias, escudo de oración en cualquier ciudad o cualquier nación. Nosotros aquí en Villahermosa hemos levantado escudos de oración por Villahermosa, por Tabasco, por el sureste, por México, por el presidente de México, por el gobernador del estado, por las autoridades. Escudo de oración. Jesucristo enseñó: hay que humillarse. Jesucristo mismo se humilló. El que se humilla será exaltado, dice la palabra. Llegó al quebrantamiento de su alma. Jesús dijo: mi alma está triste hasta la muerte. Quebrantamiento de su alma. Fue una oración con súplica y ruego. Como dice Joel: convertíos a mí con todo vuestro corazón. Con ayuno, lloro y lamento. Jesucristo llegó a las lágrimas. Dice la Biblia que fueron lágrimas que salieron de su rostro, porque Jesucristo estaba en lo más intenso. Y me faltó algo allí. Dios mandó un ángel para fortalecerlo en la oración. Así es, sí. Donde hay una oración de esta manera, Dios manda sus ángeles para fortalecer. Así que Jesucristo ganó la victoria en el huerto de Getsemaní. Es la oración. Tú puedes ganar la batalla en esta cuarentena en tu casa. Cuando salgas después de esta cuarentena, tú vas a salir más que victorioso en Cristo Jesús. Vas a salir en un nuevo nivel de fe para todo lo que Dios va a hacer a través de tu vida, hombre o mujer.
en tu ciudad, en tu nación. Dios te necesita, Dios quiere hombres y mujeres probados en fe, hombres y mujeres maduros en lo espiritual, hombres y mujeres que han atravesado el valle de sombra y muerte, hombres y mujeres con carácter, porque los tiempos son peligrosos, son difíciles y Dios está levantando su iglesia a un nivel pronto para la cosecha final y el rapto de la iglesia. Así que son los tiempos últimos que ya estamos viviendo y por eso Dios nos manda a orar, orar y orar. Y arrepentirse de todo pecado. Sí, en la oración hay arrepentimiento, debe haber arrepentimiento. Tenemos unos saludos, porque son bastantes, vamos a ver si los pasamos. El hermano Augusto Ramírez Rodríguez saluda y felicita a su esposa, Anarelis Álvarez, que estará mañana de cumpleaños, Dios mediante. Felicidades, Anarelis. Ausencio Cruz Tejo López, de Iztapa, Chiapas, saluda y bendice a nosotros los apóstoles. Le da mucho gusto escuchar y ver el programa. Gracias, hermano, desde Iztapa, Chiapas, bendiciones. Familia Noriega de Chiapas también nos saluda. Rosa Alicia también envía saludos a su esposo Francisco Morales, a su suegro Eugenio. Ramiro Reyes nos envían saludos. Y Manuel Centella también nos envía saludos. Gracias, que Dios los bendiga. Y que tenemos un saludo aquí desde Guatemala. Yulisa Arreaga Barrios saluda a su hijo Onelfer Alexander Arreaga Barrios y nos están viendo desde San Marcos, Guatemala. Bendiciones, todo Guatemala. Nos da mucho gusto que nos hayan hablado. Mari Hernández Rodríguez, de Bosque de Saloyas, bendice y saluda a nosotros los apóstoles. Dice que está agradecida por el programa. Y Daniel Ríos, de Chiapas, saluda y bendice a Esperanza Gallegos Arias. Gustavo Demesio Estrada, de Tierra Colorada, nos envía un saludo a nosotros los apóstoles. Dice que el programa es de gran bendición. Esos son todos, ya nos vamos. Bueno, acérquense a Dios. Bueno, pues el tiempo oración. Ha llegado a su límite. Gracias por habernos acompañado y hasta nuestro próximo programa. Les amamos, les bendecimos oren, a todos. Oren y oren. Los ponemos bajo la sangre de Cristo. Dios me los bendiga. La sangre de Cristo les proteja.